especial, que es la presentación del último libro del amigo Nicolás Medina. Y claro, decía yo a Nicolás estos días de que esto, el que llamemos esta actividad la presentación de su libro, es realmente una excusa para tener un panel de gran nivel y tenerlos ustedes para discutir con profundidad los temas, los planteamientos que Nicolás nos plantea en su libro La deuda odiosa. Y pensaba también de que para entender la importancia de este libro, recordaba yo que grandes eventos en las sociedades, en países en particular, siempre han estado precedidos de circunstancias que de alguna manera u otra han propiciado grandes cambios. Claro está. Han propiciado cuando ha habido personas que han planteado, que han tomado acción. Si vamos un poco a la historia, vemos ejemplos muy significativos. Por ejemplo, todos recordamos en la Revolución Americana lo importante y el detonante que fue la imposición de aquel impuesto al té que se importaba a los Estados Unidos. Por otro lado, recordamos también cómo años después, durante el detonante entre los muchos de la Revolución Francesa fue aquella frase que se le atribuye históricamente a María Antonieta de que, bueno, ¿de qué se quejan? Si no tienen pan, que coman bizcocho. El problema del Estado. Yo creo que independientemente cuál sea la visión que tengamos sobre el futuro de Puerto Rico y qué es lo más conveniente, yo creo que todos los sectores están de acuerdo de que las circunstancias son las perfectas para propiciar un cambio. Hay un sector que ha creado una comisión de la igualdad y una papeleta para votar por el presidente, y ese sector entiende que hay que aprovechar esta coyuntura para adelantar lo que ellos entienden que es lo mejor para el país. Hay que ver qué hacen los otros sectores. Pero lo que está claro, a mi juicio, lo que es imperativo entender es que no podemos dejar pasar este momento. La deuda odiosa, es realmente un detonante para nosotros reconocer que es el momento de un cambio. Claro, todos debatiremos en qué dirección debe tener ese cambio. Yo tengo la impresión de que la audiencia que está aquí esta noche, pues bueno, está bastante clara en cuál debe ser esa dirección, pero evidentemente cuando nos alejamos de este escenario, pues hay muchas ideas, hay muchas iniciativas, pero lo importante, y lo que a mi juicio es vital en cuanto a este proyecto de Nicolás es que tenemos un plan, hay unas propuestas. Así que, Nicolás, bienvenido, ¿verdad?, tu alma mater, pero sobre todo, gracias por compartir con nosotros tu plan. Buenas noches y bienvenidos todos. Nuestro problema mayor es de pensamiento. Necesitamos un pensamiento crítico nacional que le dedique esfuerzos a comprender la interrelación entre los fenómenos o problemas concretos nacionales con acontecimientos globales y la totalidad. Es importante afinarlo para poder arreglar nuestro nudo nacional. Así comienza el autor. José Nicolás Rivera, uno de los ensayos contenidos en el libro que hoy reseñamos. Tengo muy vivo en mi memoria a Nico, como lo conocemos muchos, sentado en 1972 en el vestíbulo de la Facultad de Ciencias Sociales del recinto de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico. En esa ocasión, a comienzos de la década de los 70, José Nicolás era un líder activo de la Federación de Universitarios por la Independencia. Tras rendir una intensa jornada universitaria como líder estudiantil y tras concluir algunas clases que compartíamos, me hacía señas e invitaba a pensar con él. Ven acá, Carlos, dime, ¿qué te parece? ¿Cuántas veces no me recibía con esa misma invitación? Y yo me decía a mí mismo, ¿será posible que tras bajarse de la tribuna y luego de un fogoso discurso o denuncia pública, este líder estudiantil tuviese el ánimo para invitar a dialogar a este solitario estudiante cagüeño perdido en la jungla universitaria de San Juan? Desde el vestíbulo de Ciencias Sociales, llamaba a pensar y dialogar, sabiendo que invitaba a uno que aborrecía la lucha partidaria y sectaria, sin que por ello dejara a un lado la necesaria lucha universitaria, aunque de una trinchera sencilla e individual. Allí solo había una invitación al buen pensar a través de una disposición genuina a escuchar voces silenciadas por la algarabía partidaria o las tensiones del momento.
Allí me escuchaba con dulzura y paciencia. Nunca era estridente o perdía su semblante, aunque escuchara de mí afirmaciones como: es iluso que se estrelle uno con tanto proselitismo y racionalidad. Propone diversos frentes de lucha que incluyen una asamblea constituyente, la acción de partidos y grupos organizados, denuncias y acciones desde la sociedad civil, consultas y acciones en el frente internacional y acciones judiciales ante la jurisdicción federal. Sobre esto último, su propuesta es instar una acción judicial contra la potencia administradora y en particular contra el Congreso de los Estados Unidos. Ello para que éste asuma la deuda del gobierno de la territorialidad colonial que el autor y autoridades de relaciones internacionales expertos han calificado como deuda odiosa colonial, concepto medular que forma parte del título del libro que presentamos. Y con este propósito identifica varias causas de acción fundamentadas en la Constitución de los Estados Unidos, que incluyen la reparación de agravios, que cobija la primera enmienda, el incumplimiento del deber fiduciario de buena administración bajo la cláusula territorial, la privación de derechos de propiedad sin justa compensación, el menoscabo de las obligaciones contractuales, entre otros. En el marco del derecho internacional, menciona posibles tratados donde el gobierno federal ha renunciado a su soberanía para ser demandado. Y como vehículo procesal sugiere una acción de clases de diversos grupos afectados, tales como grupos de pensionistas, cooperativistas o vendedores locales de bonos. Estos grupos estarían representados por profesionales del derecho de primer orden y especialistas en el tema, acogidos bajo un esquema de un comité timón, típico de pleitos de gran complejidad como este. Usar las cortes como táctica secundaria, como caja de resonancia. No cultivar ilusiones. Las cortes federales no son foros neutrales. El problema de la deuda pública es uno político y debe enfrentarse con táctica y estrategia política. Cierro. Es momento de enfocarnos, de crearle un problema geopolítico al gobierno de Estados Unidos. En las ocasiones que a una nación colonizada, sigue diciendo, Estado nacional o neocolonial, se les ha liberado de una deuda pública impagable o se les ha liberado de una deuda pública dramáticamente por ser insostenible, ha sido por controversias de impacto global, por el impacto geopolítico del gran capital financiero y las grandes potencias que han regentado el mundo. Cierro la cita. ¿Cuál puede ser esa controversia de impacto global? El huracán María constituye el tema forzado del epílogo del autor. Sugiere sumir ese desastre de la naturaleza como ocasión idónea para propiciar la descolonización. Y de ahí la propuesta para un congreso de descolonización con amplia participación. Por primera vez desde la invasión de 1898 hemos sido centro de atención de Estados Unidos y del mundo. El desdén de la metrópoli, unido a la incompetencia de administradores locales, ha tornado el asunto en uno de atención global y hay que insertar una vía que retumbe y ayude a profundizar en esa. Sus miembros, la Junta de Control Fiscal, es constitucional, tendrá que hacerlo y justificarlo bajo el extraordinario poder de la cláusula territorial. El argumento de inconstitucionalidad de los bonistas y de la UTIER no rechaza esa posibilidad. Solo sugiere que la cláusula territorial fue mal utilizada e insiste que esos funcionarios son federales y que deben ser nombrados nuevamente por el presidente cuyo nombre no quiero recordar. He aquí la pertinencia con la tesis central del autor. Por rebote, y cualquiera que sea la decisión de la jueza, a favor o en contra de la constitucionalidad de promesa, apuntará una flecha hacia el poder y responsabilidad única del Congreso de los Estados Unidos. Esa decisión probablemente sea apelada por alguna de las partes. Y quién sabe si llega al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pero mientras se sacan los ojos unos y los otros, aflorará el poder plenario del Congreso sobre Puerto Rico. Y te daremos las gracias por tu lucidez, ternura, por este alumbramiento. Enhorabuena, José Nicolás. Buenas noches. Y luego de leer su escrito para compartirlo con ustedes, me convenzo
de que fue una gran idea. Además de venir con mucho gusto a contar esto, las palabras de mi padre a través de su escrito. Y comienzo. Estamos aquí para compartir con ustedes reflexiones que provocan en nosotros la lectura del licenciado Nicolás Medina, La deuda odiosa y la descolonización de Puerto Rico. Siendo 4 los invitados para hablar sobre este libro, pensé que los otros 3 hablarían más detalladamente de lo que escribe Nicolás. Esto es su tesis principal, que la doctrina judicial vigente en el derecho internacional obliga a Estados Unidos a la cancelación de la deuda de su colonia sobre la que tiene la responsabilidad como poder colonial. En mi caso, prefiero echar un vistazo al carácter de la desigualdad que el capitalismo neoliberal que genera nuestra deuda está creando en el mundo, incluyendo a Estados Unidos. Este es el macro del drama de la deuda sobre el que Nicolás Medina escribe. Es importante considerarlo para entender el problema de la deuda en Puerto Rico. Menos salud, menos trabajo, menos salario y menos oportunidades de abrirse paso en la vida, y que se generarán grandes problemas sociales. 7 de cada 10 personas en el globo viven en países donde la desigualdad se ha incrementado. Oxfam, la confederación de 17 organizaciones internacionales formadas por organizaciones no gubernamentales que realizan labores humanitarias en 90 países, señaló los siguientes datos en sus 2 últimos informes. Los multimillonarios, que suman el 1% de la población del planeta, poseen la mitad de la riqueza y el resto del 99% de la población de él se reparte la otra mitad en diversas porciones, desde salarios hasta nada. 85 individuos acumulan tanta riqueza como las 3.570 millones de personas que forman la mitad más pobre del planeta. Solo el 10% de la población mundial posee el 86% de los recursos del planeta: agua, tierra, petróleo, metales, etc. Mientras que el 70% más pobre, esto es 3.000 millones de personas, solo tienen acceso al 3% de los recursos del planeta. Mientras las 400 personas más ricas del mundo vieron crecer su fortuna en 92.000 millones de dólares en un año hasta alcanzar el valor de 4.100 billones, 1.000 millones de personas de la población mundial no tienen para comer todos los días en la actualidad. El Banco Mundial calculó que en el 2015 habían 700 millones de personas en situación de pobreza extrema, viviendo con menos de $1.90 al día para alimento, vivienda, salud, educación y los otros aspectos de la vida. Una séptima parte de la población no comen todos los días. La riqueza en manos de las 62 personas más ricas del mundo se incrementó en 45%. Algo más de $500,000 entre el 2010 y el 2015, mientras que la riqueza de la mitad más pobre del planeta se redujo en más de $1 billón en el mismo periodo, un desplome de un 38%. Este es el informe de Oxfam 2210, una economía al servicio del 1%. Enero del 2016. Y el informe de Oxfam 176, Gobernar para las élites, secuestro democrático y la desigualdad económica, del 20 de enero del 2014. Este dato revela no solo el inmenso poder económico, sino también el inmenso poder político de ese 1%, que maneja los hilos en congresos, parlamentos y legislaturas para ir destruyendo esos logros de la civilización con el estribillo
de que los gastos sociales y el gigantismo gubernamental son las causas de la crisis económica. Ejemplo dramático de esto son las decisiones del presidente Trump y sus amigos republicanos, quienes desde la llegada al poder han ido luchando por destruir la legislación que protege la sociedad de bienestar. Acaban de legislar a favor de ese 1%, la rebaja de su responsabilidad social contributiva del 35 al 21%. Ese 1% festeja, pero pronto no habrá dinero en las arcas para pagar los programas sociales para los pobres y los trabajadores. La voracidad del capitalismo neoliberal se come sus propias entrañas. Estados Unidos es un ejemplo. Joseph Stiglitz, quien fuera jefe de los economistas del Banco Mundial, autor del libro The Price of Inequality, How Today Divided Society Endangers Society, escribe lo siguiente en este libro: Estados Unidos tiene el nivel más alto de desigualdad en el mundo entre los países desarrollados. Su nivel de desigualdad aumenta continuamente en términos absolutos relativo a otros países. En Estados Unidos, el 1% más rico de la población ha acaparado el 95% del crecimiento económico posterior a la reciente crisis financiera que ellos crearon en el 2009 y 2011, mientras que el 90% con menos recursos se ha empobrecido en ese mismo periodo. La crisis del 2008 hasta su recuperación en el 2011 demostró el inadecuado sistema de seguridad social de la nación. Para el 2011, solo el 30% de los empleados recibieron ayuda social y el 44% nunca recibió nada. Esta situación, producto de la desigualdad, se manifiesta en la categoría de expectativa de vida de los ciudadanos. La expectativa de vida de los ciudadanos es 10% más baja que la de los ricos. Un creciente número de norteamericanos vive en la pobreza. En el 2009 eran 43.6 millones. Contabilizados los ciudadanos que cualificaban y recibían cupones de alimentos en el 2009. Su número subió en un año en 3.6 millones para contabilizar una población de 46 millones de ciudadanos que viven en la pobreza. En el fondo de la escalera estaban los que viven en pobreza extrema con $2 al día para todo: vivienda, economía, salud, educación, etc. Estos constituyen el 37% de los que viven en la categoría de pobreza. Según el censo publicado en el Child Poverty in the United States del 2010, una cuarta parte de los niños de la nación americana vivían en la pobreza. De aquí que Estados Unidos ocupe una de las posiciones más bajas de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Según esa misma organización, en su informe en marzo 5 del 2012. La deuda de la que escribe el licenciado Nicolás Medina nos arrastra al abismo de la desigualdad en forma catastrófica. Quería empezar diciendo unas frases del presidente John Quincy Adams que señalaba que hay dos formas de conquistar y esclavizar una nación. Una es la espada y la otra es la deuda. Así que es importante tener eso. Distinguidos visitantes, hoy me corresponde hacer comentarios sobre el libro de José Nicolás Medina Fuentes, La deuda odiosa y la descolonización de Puerto Rico. Este libro se escribe desde la perspectiva de un abogado, libre pensador, con una lucha frente al dogmatismo en el conocimiento en Puerto Rico y todos los que copian sin evaluar. Los dogmáticos, esos que no admiten que se discutan sus afirmaciones, opiniones o ideas, son los que niegan la capacidad de dudar y cuestionar los postulados o principios. Por el otro lado, están los que buscan conocimiento afuera y los copian sin evaluar, pensar, analizar y los dan como buenos. Son los asesinos del pensamiento crítico y no se atreven a retar las ideas para crear teoría. Desde la economía enfrentamos esa triste realidad, que en vez de hacer crecer la ciencia social de la economía, retar los paradigmas y las teorías
construir nuevo conocimiento, simplemente copiamos, aceptamos y repetimos como dogma las teorías. Encontramos que se usan estadísticas y modelos acomodaticios y no permitimos que se cuestionen los principios. Eso sucedió con la deuda pública durante el siglo XX. No se permitió hablar del tema y llegaban los dogmáticos y te callaban. Y ellos tenían los datos invisibles, no dispuestos a ofrecer al pueblo, sin transparencia, el conocimiento, y no se permitía dudar, y mucho menos cuestionar. Todavía hoy día me llaman para decirme que yo estoy equivocado en los asuntos de la deuda. Son dogmáticos. Para el colonizado es más fácil no identificar problemas, copiar modelos y repetir lo mismo, que pensar críticamente, cuestionar, dudar y crear. Así que el conocimiento en Puerto Rico se volvió dogmático. Algunos economistas heterodoxos estábamos por ahí cuestionando, nadie nos escuchaba o no estaban por. Los heterodoxos somos los economistas políticos que más allá de hacer economía normativa, hacemos economía positiva. Lo que es, lo que pasa y la descripción del problema. Cuestionando los modelos, analizando críticamente, identificando las causas y buscamos otras alternativas aplicables a la colonia de Puerto Rico. Y ahí comienza el problema. Señalábamos que Puerto Rico es una colonia. Hoy todo el mundo lo da por cierto. En el siglo XX era pecado decir eso. No reconocer el problema de fondo te lleva a equivocaciones. Somos una colonia sin poder a la que le imponen políticas externas que lo controlan todo, dominados por una élite política y económica desgastada, adicta a dictámenes de Washington, corrupta, malos administradores, que no analizan críticamente y aplican políticas neoliberales sin cuestionar. A eso nos llama el libro, a retar, a salir de lo fácil y enfrentar los problemas para hacer análisis críticos, investigar, crear, innovar, buscar alternativas propias y no calcadas, a evaluar cada acción que hacemos y aprender de las mismas, pero sobre todo a reconocer el problema colonial para diseñar un programa encaminado a la descolonización, solidario y democrático. Añado, es importante recordar que cada pequeño acto del proyecto de descolonización es parte de un gran acto donde la visión es la independencia nacional y la plena soberanía. Puntos a destacar en todos los escritos. Reconocer que la deuda pública es odiosa y colonial. Es un asunto de todos y todas y es impagable. Cito, la nación puertorriqueña no tiene obligación alguna sobre una deuda colonial odiosa que no consistió. Por lo tanto, es importante también el señalamiento que hace sobre el artículo de la revista jurídica de Harvard, el número 10 de abril del 2017, capítulo 2, citamos, si Puerto Rico es una colonia, su deuda es odiosa colonial y el responsable de la misma es el gobierno colonialista de Estados Unidos. Y eso hay que grabárselo. La deuda es un asunto colonial, debemos investigar su historia, su uso y mal uso para identificar el problema colonial detrás y entender quién es el responsable y quién es el delincuente. Citamos, el colonialismo, igual que la esclavitud, está proscrito por el derecho internacional. Por lo tanto, se hace un llamado a tener cuidado con las trampas en las que podemos caer. Al copiar sin evaluar y pedir acciones sin meditar, como algunas veces nos ponemos a pedir auditorías, moratorias y todo lo demás, tenemos que ser más cuidadosos. Todos sabemos que hay corrupción, mal uso de fondos, mala administración. Esos funcionarios son una casta doméstica que representa la oligarquía criolla, dependiente, en su caso, del capital ausentista y los intereses federales. No son una oligarquía nacional con poderes soberanos, son empleados leales al imperio. Esas son las hojas, pero tenemos que buscar la raíz que está en la relación colonial que ordena a los funcionarios colonizados lo que deben hacer en función de la metrópolis y de los intereses económicos. Pedir deuda pública mediante la triple exención contributiva que beneficiaba al capital financiero y externo es uno de los muchos ejemplos que podemos dar. Señala que existen tres posturas sobre la deuda colonial. Uno, los neoliberales que dicen que se debe de pagar. Dos, los reformistas que se dicen que se debe de reestructurar. Y tres, los que dicen que la deuda es odiosa y colonial y por lo tanto es asunto del imperio. Aclara que nunca tuvimos gobierno propio, todo fue un engaño. Y cita, Estados Unidos siempre ha controlado todos los poderes soberanos sobre Puerto Rico. Moneda, tratados, comercio internacional, derecho público, muchas áreas del derecho privado, espacios y transportación marítima y aérea, comunicaciones, banca, trabajo, ambiente, fuerzas armadas, correo, migración e inmigración, energía, tratados, procesos de quiebra, o sea, todo. Nunca tuvimos poder de nada. Y
¿Y sé cuál es la causa de ese abandono? La caída del campo socialista en 1989, que terminó la Guerra Fría, la necesidad de no tener que presentar a Puerto Rico como la vitrina de la democracia. El gobierno federal decidió abandonar la colonia, estableció tratados de libre comercio con América, dándole las mismas ventajas que tenía el Estado Libre Asociado a los demás países. La eliminación de las compañías 936 en un periodo de 10 años, que liquidó el corazón económico. La importancia geoestratégica y política de Puerto Rico dejó de ser tan importante, ¿verdad? Y más con las tecnologías, porque te pueden vigilar sin tener una base militar, sé que es importante, y eso fue abandonando poco a poco a Puerto Rico, entregando al capital comercial, financiero, inmobiliario y sobre todo a los narcotraficantes absentistas. Y con eso yo consigo. Lógicamente también se le añade la desvalorización de las propiedades, la entrega del capital externo, ¿verdad? Nuestro capital, y la destrucción del capital de aquí, lo que se le llama el capitalismo de la dependencia. Caemos en el ciclo vicioso de los ajustes, no sobra dinero para los servicios esenciales, aumentan los impuestos, expulsan personas, de nuevo tenemos que ajustar la economía, nuevamente más impuestos, más expulsión de personas. El plan que presentó el gobernador está basado en que el 10% de la población se va a ir en 5 años, 10% cada año, o sea, expulsar gente, eliminar empleo y seguir en esto. El compañero José Alegada está haciendo un estudio sobre el costo del colonialismo y nada más en el uso del terreno y en algunos daños emocionales lo ha llevado a 70 trillones el costo desde que llegaron los norteamericanos. Así que le daremos tiempo que termine esa investigación. Las propuestas de Nico: crear un liderato del cambio, formar cuadros renovadores con un currículo de desarrollo de pensamiento crítico nacional con una elevada moral, a lo osto, elevada moral. Lo menciona continuamente. Ese pensamiento crítico nacional dice que tiene que ser crítico y autocrítico, renovador para abordar problemas concretos y que los estudie desde el método científico tosiano para conocer y apropiarnos en cada problema, inventariarlos, proponer soluciones, formar y desarrollar cuadros cultos de izquierda, audaces, y audaces significa que se atrevan a decir lo que tienen que decir, con propuestas y cursos de acción colectivo. Y lógicamente desarrollar económicamente la nación autosustentable con un modelo tributario equitativo, transparente y justo, con enfoques salubristas frente al narcotráfico y las adicciones, con medidas radicales anticoloniales frente a la deuda odiosa, pública e impagable, así se llama él, estos son adjetivos. La unidad nacional estrecha entre isleños y la diáspora, y dedica mucho tiempo a explicar por qué la diáspora es importante y que sí. Y de su elemental justicia, Puerto Rico ha sido sometido recientemente y por un lapso de tiempo indefinido, precisamente a esta situación aberrante. Un país cuya condición colonial ha quedado establecida más allá de toda duda por fallos del Tribunal Supremo estadounidense, que en un par de decisiones hechas en una sola jornada del 2016 hicieron colapsar la superstición jurídica del Estado Libre Asociado. Y ese país se encuentra sumido en una encerrona legal y financiera en la que le está vedado el amparo de la bancarrota y la renegociación de sus deudas. En este singular estado, si lo comparamos con la realidad de los casi 200 países que conforman hoy la Sociedad de las Naciones, no es casual, sino el resultado ineludible de la condición misma. Obligado a vivir entre límites determinados por otros, se compensó la ausencia de poder para tomar decisiones económicas, hacer reformas, tratados y llevar a cabo planes de envergadura a largo plazo, actuando para el día de mañana, que en la política equivale a las próximas elecciones. Los dos partidos que se han turnado en el poder desde 1968 nunca se han opuesto a los límites impuestos por Washington. Aceptaban el simulacro fantasioso de Lela en un periodo de Guerra Fría que parecía beneficiar una colonialidad que no se quería confrontar, mientras la metrópoli suministrara una pensión por incapacidad y supliera al país un suministro ilimitado de poderosos narcóticos sociales. Así vivimos la revolución pacífica, lo mejor de los dos mundos,
Así se fantaseó y aún se fantasea con versiones de una estabilidad para los pobres, que constituiría una suerte de utopía de la dependencia y el mantengo. Confrontada al enorme poder de Estados Unidos, que no solamente ha sido el país que ha dominado económica y militarmente el mundo contemporáneo, sino que también por su cultura de masas y sus prácticas consumistas ha seducido e influido sobre todas las sociedades del mundo. La clase política del bipartidismo puertorriqueño apostó no solo por la convivencia pacífica, sino además pasiva con su dominador. Optó por participar en el juego, difiriendo indefinidamente las interrogantes y las decisiones, confiando en algo imposible. Generaciones de políticos de los dos partidos se empeñaron en poner la esperanza en algo único, en que una invasión militar imperialista resultara a la larga positiva y que una colonia económica y política posibilitara la transformación social y el desarrollo. Lo venimos a ver, es demencial, ¿no? desde su primera concepción. Durante la prolongada Guerra Fría, que enfrentó mediante terceros a dos superpotencias, esta interpretación histórica demencial pudo erigir sus instituciones y prácticas, encumbrar sus próceres, ocupar la casi totalidad del imaginario colectivo, marginar y perseguir violentamente a sus opositores, satisfacerse en sus aguados prestigios y servirse con la cuchara grande de los presupuestos. Toda una clase empresarial y profesional nació y se desarrolló en complicidad con este sueño, que instaba a la creación de rápidas fortunas, aprovechando los fondos provistos por el gobierno federal y los dineros del Estado. A partir de 1968, y de manera cada vez más generalizada y caudalosa, la corrupción arropó todas las esferas y los políticos se convirtieron en empresarios y los empresarios se adueñaron de los políticos. Fueron las décadas alocadas del derroche, cuando las voluntades y conciencias de muchos fueron compradas con la otorgación de puestos y el ofrecimiento de oportunidades. La institucionalización de un sistema de pillaje fue de tal magnitud que muchas fueron las bajas que pasaron de dirigir una secretaría a residir unos años en la cárcel. No obstante, los riesgos siempre fueron menores y manejables, y las posibilidades de impunidad enormes. Como acontecimientos recientes lo atestiguan, esta fe en el tumbe no se ha milanado aún con el arribo de la época de las vacas flacas. La alucinación de la colonialidad feliz de la clase política gobernante es sabrosa y adictiva. No obstante, la alucinación comenzó a resquebrajarse en la última década del siglo pasado, y 25 años más tarde, el Puerto Rico de hoy se asemeja punto por punto al país que teníamos hacia la década de 1930, a la situación que padecíamos antes de que el gran sueño de la colonialidad excelente comenzara a obrar nefastamente en nuestras mentes. Más de una década de depresión económica no alteró la vigencia de la fantasía entre los dirigentes de los partidos que gobernaron desde el 2000. Se compensó la desaparición de las empresas 936 a golpes de préstamos sucesivos y descontrolados. Aún recuerdo el convencimiento expresado públicamente y en privado por políticos, profesionales y empresarios que pensaban que cuando la crisis de la deuda se declarara, el socio poderoso de la colonialidad feliz la resolvería abriendo sus arcas. Según ellos, para ese coloso, nuestros desvaríos serían minucias. La colonialidad feliz se convirtió en una fe religiosa y decadente, en un mesianismo palúdico, en una irresponsabilidad ética y del pensamiento, en opio para todos. La historia reciente demuestra cuál ha sido la magnitud de la inocencia. En menos de un año, el primero de su cuatrenio, el gobierno de Ricardo Rosselló ha colapsado. La Junta de Control Fiscal, los tribunales federales
y la indiferencia y el abandono de Washington lo han maniatado y humillado. Sin embargo, su fe en la colonialidad feliz permanece inalterada, y este es su sesgo más inquietante y morboso. De este lado de la realidad, nada podemos esperar de los que no viven en ella. Que Estados Unidos transaría por la renegociación. Según Medina Fuentes, el concepto de, y cito, deuda odiosa, proscribe toda deuda pública que se contrae en violación a las normas imperativas del derecho internacional, incluidas las deudas constituidas en una relación colonial. Fin de la cita. Esto lleva el autor a proponer lo siguiente, y le cito nuevamente: al momento he llegado a la siguiente conclusión. La deuda pública de Puerto Rico es una deuda odiosa colonial, anulable bajo el derecho internacional, y el verdadero deudor es la potencia colonial del gobierno federal de los Estados Unidos. Obras de ciudadanos que, como José Nicolás Medina Fuentes, decidieron dejar de esperar y sustituyeron la inercia por la acción, la pasividad por la inquietud, el colonialismo por la soberanía. Este libro es una contribución a esos esfuerzos. Ojalá que sus aportaciones inciten a otros a unirse. Ojalá que el fin de la colonialidad feliz nos conduzca a pasar juicio sobre nuestra historia. Ojalá su fin sea el de todo colonialismo y podamos descubrir otras formas de ser, crear y producir en el mundo. Un paciente en coma, la nación boricua, está en cama, necesita medicamentos urgentes para revivir. Las ramas del gobierno federal que controla su vida, no les importa un comino esa vida. Ese es el proceso que vivimos hoy. Y más vale que los puertorriqueños lo comprendamos y nos unamos con una voluntad de nación para salvarnos. Hay imperiosa necesidad de iniciar una convocatoria para un proceso de descolonización. He propuesto en mi libro un procedimiento idóneo de descolonización, convocado desde las bases, democráticamente, por todos los sectores que reconocen que Puerto Rico es una colonia, excluidos los colonialistas, con unas etapas a transitar en lo que será un proceso abierto a cambios y a enriquecimiento colectivo. Hay que comenzar. Desde los municipios y ciudades de la isla y la diáspora, barrios, centros educativos y de trabajo, es hora de hacer reuniones de ciudadanos puertorriqueños de todas las tendencias que creen en la descolonización y salvación nacional, para elegir unos delegados a una Asamblea Nacional Preparatoria, que a su vez convoque desde la sociedad civil, ante el boicot del bipartidismo servil, un congreso para la descolonización de todas esas fuerzas variadas. Y que ese congreso para la descolonización, como contrato civil vinculante, apruebe las reglas que se vendrán discutiendo desde las bases para convocar elecciones, para la selección de delegados a la poderosa Asamblea Nacional de Estatus, representativa de toda la nación de la isla y de la diáspora o exilio, con deliberación permanente, inclusiva, solvente, cuyos delegados exijan la asunción de la deuda odiosa colonial al ente controlador responsable de la misma y negocien por etapas con la metrópolis las distintas alternativas de estatus de descolonización reconocidas en el derecho internacional, comenzando con la fórmula que logre la mayoría de los delegados. Si es la fórmula de la estadidad, pues todos a exigirla, pero por un término de caducidad corto, sugiero 2 años. Y si es ignorada o rechazada, entonces todos los delegados exigen la segunda fórmula en igual término de caducidad. Para un tratado de libre asociación o protectorado.
y si es ignorada o rechazada en ese periodo corto de caducidad, ya que ambas fórmulas dependen de la voluntad de la metrópolis para conferirlas, entonces los delegados se reúnen y declaran la independencia junto al pueblo y comienza un proceso de negociación de medidas de transición y de luchas en todos los foros y ámbitos para defenderla. Hay que comenzar. Hace falta un colectivo de prestigio que haga la convocatoria inicial. ¿Qué esperamos? En el libro se hace un resumen al final que dice: este libro discute cómo se generó la deuda pública colonial impagable, bajo qué normas morales y de derechos Estados Unidos es responsable a los acreedores de la deuda, qué alternativas políticas y jurídicas hay para enfrentar la deuda y la crisis, y cómo construir un nuevo bloque histórico amplio del pueblo puertorriqueño para generar un programa sustantivo, pluralista, solidario de país. Se expone un procedimiento sencillo, unitario y por etapas de descolonización, atractivo a todas las tendencias ideológicas, incluidos estadistas, soberanistas e independentistas, excluidos los inmovilistas coloniales, mediante un plan para organizar el Congreso del Pueblo para la descolonización, que tenga la legitimidad para convocar una asamblea constitucional de delegados de la isla y la diáspora por la sociedad civil y el poder necesario para descolonizar a Puerto Rico y cancelar la deuda universal.